Busquemos en nuestra Biblia, en Proverbios capítulo 19, versículo 3. Proverbios 19, 3. Dice la palabra del Señor: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Precioso Dios y precioso Rey, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu favor, Señor, por tu benevolencia, por el amor que tú nos tienes. Por eso tú nos das tu palabra, Señor, para que por ella crezcamos, para que por ella nuestra fe aumente, para que seamos bendecidos, para que alcancemos sabiduría, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dice la versión Nueva Traducción Viviente: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Nosotros en la vida tenemos derecho a elegir. Podemos hacer muchas elecciones de todo tipo. Aún más, y estamos muchas veces obligados a hacer elecciones. Pero todas las elecciones que nosotros hacemos están cargadas con responsabilidad. O sea, toda elección o elegir implica una responsabilidad. Y eso es algo que nosotros debemos asumir. Desde aún pequeños comenzamos a tener elecciones, a elegir qué queremos, más adelante qué comemos, qué vestimos, a elegir cosas un poco más trascendentales, como creer o no creer en el Señor, a qué me voy a dedicar mi vida, cómo voy a ganar la vida, con quién me voy a casar si está en el plan hacerlo. Y todas esas elecciones requieren una responsabilidad. O sea, ya una vez elegí, lo que yo elegí tengo que ser responsable con aquello que he elegido. Porque la buena vida, la vida que la gente desea, no viene porque sí. Aún siendo cristiano, la buena vida, la vida correcta, la vida agradable, no viene porque sí. No cae solamente así del cielo y ya, ¿no? La buena vida no va a llegar solamente porque una persona acepte a Jesucristo como su Salvador. No es así. Sino que en la medida en que las personas se dejan ayudar por el Señor, en la medida en que las personas toman sus decisiones conforme a la voluntad del Señor, conforme a la dirección del Señor, en esa medida es que la vida de esa persona va a ser una vida correcta, una vida agradable. ¿Por qué? Porque va a ser una vida que va a estar conforme a la voluntad del Señor. Y recordemos que dice la palabra que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, día tras día nosotros tomamos decisiones. Y ojalá que esas decisiones que tomamos todos los días sean unas decisiones orientadas por el Señor, en el cual el Señor ha hablado, en las cuales el Señor ha mostrado, ¿sí?, por dónde se debe caminar. Y eso así es una garantía de que las cosas en la vida van a funcionar bien, ¿sí?, van a funcionar correctamente. Eso, le repito, es sumamente importante. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice Deuteronomio 30, 19. He puesto delante de ti, mira lo que le dice el Señor a Israel. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire que es tremendo estos versículos de la palabra. O sea, es cierto, el Señor delante de nosotros ha puesto dos caminos. O mejor dicho, delante de nosotros siempre hay dos caminos. Un camino que es un camino de vida y otro camino que es camino de muerte. Un camino que es un camino de bendición o puede ser el otro camino un camino de maldición. Y el Señor le dice a Israel: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es claro. O sea,
Por eso le decía que lo que nosotros escogemos, las elecciones que nosotros tomamos, tenemos que asumir la responsabilidad de las elecciones. Eso no es que una persona puede elegir. No solamente son derechos. Hoy por hoy la gente exige muchos derechos, ¿cierto? Derecho y derecho. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a desarrollarme con mi cuerpo, a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Así dicen, ¿no? Hombres y mujeres. Sí, está bien. Es tu cuerpo. Tú dices que puedes hacer lo que quieras. Ahora asume la responsabilidad. De esa elección que tú tomaste, asume la responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque, le repito, todas las elecciones van a ir cargadas de unas consecuencias. Y entonces muchas de esas consecuencias a veces no son agradables. Y cuando no son agradables las consecuencias, ¿qué es lo que sucede con la gente? Que comienza a disculparse y como dicen los proverbios que estamos leyendo, comienza a echarle a veces la culpa al Señor. Termina echándole la culpa al Señor ¿de qué? De las cosas que no salieron correctas, que no fueron correctas en su vida. Por eso dice aquí, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero no es para que vivas una vida mediocre, no es para que vivas una vida así cargada de necesidades, una vida cargada de carencias, una vida cargada de imposibilidades. No, es una vida a la que se refiere aquí, es una vida, como dice el Señor en Juan 10:10, una vida abundante en Cristo Jesús. A eso es lo que se refiere las Escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos en lo espiritual, y sabemos que la Biblia es un libro espiritual. ¿Por qué razón? Porque sale del corazón del Señor, porque la palabra misma de Dios es Cristo mismo, Jesús es la palabra, y nosotros sabemos que la Biblia está cargada de principios espirituales, principios que nadie puede contradecir, principios espirituales en los cuales se rige todo, todo, todo. Hemos explicado en otras ocasiones, el Señor rige el universo entero a través de principios naturales, ¿sí? Como la gravedad, como una cantidad de principios físicos y químicos a los cuales responde el universo y las cosas que están aquí, pero también unos principios espirituales que también rigen. Y entonces esos principios espirituales no pueden ser abolidos. Esos principios espirituales son inviolables. Nadie puede pasar por encima de los principios espirituales. No hay nadie, no existe nadie. Ni siquiera Dios mismo. El Señor aún, Él se rige por los principios que Él ha determinado. Él se rige. Por ejemplo, dice la palabra que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El Señor quisiera muchas veces que la cosecha de las personas no fuera la cosecha que tienen. El Señor desearía por el amor que hay dentro de Él. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la palabra de Dios nos demuestra que es así. Por eso el Señor insistentemente hablaba con Israel, para corregirlos, para decirles que ciertas cosas que estaban viviendo estaban mal. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban cosechando lo que habían sembrado. Y por eso decía, este principio es inviolable. Y el Señor quisiera que las personas tuvieran otras cosechas. El Señor desearía, y yo sé que el Señor muchas veces aún anhela que nuestras cosechas sean unas cosechas distintas, sean buenas para nosotros, sean agradables también para nosotros. Y aún también perfectas, porque le repito, así es la voluntad del Señor. Pero Él no puede pasar por encima de sus principios. Por eso, le repito, dice la palabra que no podemos engañarnos. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Por eso nosotros encontramos en la vida, en la gente, muchas personas, en todo lugar, eso es en todos los pueblos, en todas las culturas. Hay personas que manifiestan que están hartas de vivir, ¿sí? Que están hartas con su vida, que están hartas de lo que les sucede, que ya están aburridos, que están cansados de la familia que tienen, que están aburridos, que están hartos de su trabajo, que están hartos de que las cosas no sucedan como desean. Y hay otros que también manifiestan a otros que están hartos aún de servir al Señor.
que están hartos con su salud, que están hartos con lo que les sucede pues en su vida, que están hartos de su esposo, de su esposa, que están hartos de sus hijos, que están hartos de sí mismos, que están cansados del lugar donde viven, bueno, en fin. Hay muchísima gente que manifiesta eso. No son pocos, son muchos. Y esto es muy común, o sea, no es algo, esta manifestación de estar cansado, de estar harto, no es algo esporádico, no es algo que la gente escuche o se encuentre por ahí de vez en cuando, no, no es un de vez en cuando. Es común, es el pan de cada día de la gente, el sentirse así, sentirse cansado, el sentirse ya aburrido, agobiado. Y lo tremendo es, para ir entrando en el tema, es que aún muchas de estas personas argumentan creer en el Señor. Muchas de estas personas dicen, sí, yo creo en Dios. Y aún más, a muchos dicen Diosito, y yo como amo al Señor, y yo como amo a Diosito. Pero a pesar de eso, a pesar de que manifiestan que creen, en su vida hacen lo que ellos quieren. Muchas de estas personas hacen con su vida su propia voluntad, no lo que el Señor desearía. Ni siquiera lo saben y ni siquiera le preguntan al Señor, ¿no? Sino que cada uno va haciendo lo que desea, lo que le place. Por eso es que están cansados y aburridos. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor no está en ellos. Por eso están aburridos y cansados. Porque, le repito, como están haciendo lo que cada uno quiere. Decía, y esto es más común de lo que nosotros pensamos. Y entonces dice en este capítulo 19, versículo 3, dice en esta versión Nueva Traducción Viviente, dice, la gente arruina su vida por su propia necedad. Mire que este proverbio es tremendísimo. Dije, la gente arruina su vida por su propia necedad. Ahí es claro, no es porque Dios quiere que arruine la vida. No es porque el Señor desee que la vida de una persona sí esté mal, o que esa persona esté pataleando. No es por eso. Dice aquí es por su propia necedad. La gente arruina su vida por su propia necedad. Eso es claro. En la Reina Valera dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Nuevamente, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y entonces, aquí le repito, es claro, o sea, ¿y quién es una persona insensata? Una persona insensata o también necia se llaman las escrituras, ¿sí? Un insensato o una insensata, o un hombre o una mujer necio, necia. ¿Quién es el insensato o el necio? Es aquella persona carente de buen juicio, carente de prudencia, carente de sabiduría, carente de un buen entendimiento. Eso es un insensato. O sea, lo que está diciendo aquí es, dice, la gente arruina su vida por su insensatez, o sea, por su falta de juicio, por su falta de prudencia, por su falta de sabiduría, por su falta de entendimiento. Pero fíjese que muchas personas no se dan cuenta. Porque mucha gente es sumamente terca. Mire, la gente es obstinada en su terquedad. Tercos, desean hacer lo que les parece, lo que sienten, lo que creen. Esa es la verdad de lo que sucede con las personas. Dice la palabra en Proverbios capítulo 1, versículo 30. Proverbios capítulo 1, versículo 30. Estoy leyendo de la Reina Valera. Dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Versículo 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Ahí está clarísimo. Hay personas que no aceptan el consejo del Señor. Hay personas que menosprecian la reprensión, la disciplina de Dios. Entonces, la consecuencia está en el versículo 31. Dice, comerán del fruto de su camino.
y serán hastiados de sus propios consejos. Por eso dice, estoy aburrido, estoy cansado. ¿De qué está diciendo? O sea, esas mismas decisiones que esas personas han tomado, los ha llevado así, a estar hastiados de qué, de su insensatez, estar hastiados de hacer las cosas mal, llegar a ser hastiados de ver, de comer, dice aquí, el fruto de lo que eligieron. Hastiados de comer del fruto de su elección, de lo que cada uno hizo. ¿Por qué razón? Porque se han apartado del consejo del Señor, o porque se han apartado de la disciplina de Dios. Porque para muchas personas el consejo de Dios es algo aburrido. Y aún hay creyentes o personas que fueron creyentes para quienes el consejo del Señor es algo menospreciable, no les satisface. La disciplina de Dios, ¿no? Qué cansón eso, qué aburrido. Ay, tan cansón eso de la Biblia y tan cansón eso de las enseñanzas y la predicación, tan cansón. Bueno, parece cansón, bueno, ¿te parece cansón? Tú vas a comer tarde o temprano del fruto de lo que tú has elegido. Así le podemos decir a esas personas. El fruto de tus elecciones, tú te vas a alimentar con eso. Y dice aquí en ese proverbio, muchos de estas personas quedan hastiados con sus consejos, o sea, con lo que eligieron, hastiados. Por eso están aburridos. Qué canso, harto, esta circunstancia, esta vida, esta situación, qué harto, pobre de mí. Lo que me hicieron, a donde me llevaron. ¿Por qué? Porque una de las características de los insensatos o de los necios, una de las características de ellos es que no están dispuestos nunca a aceptar que el fracaso es por culpa de ellos. El fracaso es algo propio de ellos. Esa es una característica del necio, del insensato. No aceptan, le repito, que lo que están viviendo es por culpa de ellos o de ellas. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 25. Proverbios capítulo 16, versículo 25, traducción del lenguaje actual. Dice, hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas acaban en la tumba. ¿No? ¿Quiénes son los necios, los insensatos? Ellos piensan que está bien todo lo que hacen. Hay gente que está haciendo, todo está bien en este momento. Y seguramente les parece bien porque todavía no se han estrellado. Porque no están en la edad para recibir ciertos estrellones. Porque hay una edad en la cual los estrellones son más abundantes. Y hay una edad en la cual los estrellones contra la vida es el pan de cada día para muchos. Y hay una edad donde ya no pueden hacer nada. Se han estrellado tanto y su vida está tan destruida que ya no hay nada que hacer. Hay una edad en la cual es eso. Humanamente, pues no hay nada que hacer, por supuesto. Por eso dice, hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen. Como todo lo aceptan como bueno. Como hay algunas cosas que están correctas. Como tienen ciertas capacidades, no sé, intelectuales. Son muy inteligentes, puede ser. Entonces les parece, no, está bien. Lo que yo hago es correcto. Lo que yo hago no está mal. Pero sí sabemos, si podemos ver, decimos, no, esta persona se está equivocando. Pero uno dice, todo está bien. Hay gente que todo está bien. No se preocupe, mamá, papá. Todo está bien. No te preocupes, pastora. No se preocupe. Todo lo que yo hago está bien. No se preocupe. Lo que yo decido, lo que yo pienso, lo que yo siento. Eso es correcto. Y dice la palabra, pero al fin de cuentas acaban en la tumba. O sea, muerto todo lo que habían pensado. Se murieron sus propósitos, sus proyectos. Lo que tanto anhelaban, lo que tanto soñaban, lo que tanto deseaban, acaba por ser destruido. ¿Por qué razón? Por su necedad. Pero ni aún así, como dice aquí, ellos se dan cuenta de que es por su culpa. Y entonces que le echan la culpa a otro, ¿cierto? Le decía, es una característica del necio, echarle la culpa a otro.
Todos son culpables. Hasta el Señor. Menos ellos. No, yo no. Es Dios que no me bendijo. La culpa es del Señor, de Dios. De Dios que no me ayudó. Porque a otros sí los ayuda y en cambio a mí no. Porque a mí me la tiene montada. Porque Dios, él no es justo. Si fuera justo, sabría que todo lo que yo hago está bien. Es que a los ojos de muchas personas todo lo que hacen está bien. El necio piensa así, ¿no? Todo lo que yo hago está bien, todo, todo. Y los necios pues tienen gente que les patrocinan su necedad, por lo general sus padres, su madre. No, sí, mijito, todo está bien. Si usted no se equivocó, todo es correcto. Gente que vive unas consecuencias en la vida terribles y sus padres siguen defendiéndolo. Unas consecuencias terribles sobre su vida, de fracaso, de escasez. Y su madre tal vez ahí sigue defendiendo. No, sí, es que a él le fue mal en la vida. Es que a él le fue mal. Yo hace años, yo alguna vez conté eso, hace años, escuché a unas hermanas hablar sobre el hermano. Ya personas ya de muchos, de una edad ya no muy avanzada, pero pues en esa época más de 60 años ya tendrían todos los hermanos. Y se decían una a la otra, refiriéndose a un hermano que le ha ido mal. Ay, pobrecito. Es que él nunca tuvo una buena oportunidad de trabajo. Pobrecito. Él jamás tuvo una buena oportunidad. Y listo. Con eso la excusa para aceptar la mediocridad del hermano. Él nunca tuvo una buena oportunidad. Listo. Mire qué buena excusa. ¿Cierto? Pero eso es una necedad. Porque la verdad es que aún el Señor permite oportunidades en la vida. Aún en la vida se dan muchísimas oportunidades que las personas no valoran, que menosprecian, que no pueden ver. Como están tan encerradas, ensimismados, entonces no pueden ver la importancia de esas oportunidades que han llegado sobre su vida. Hay oportunidades que son únicas. Hay oportunidades que aún el Señor permite sobre creyentes que son únicas, que no se repiten otra vez. Y no valorarlas y no verlas. Por eso muchos y muchas no aprovechan las oportunidades por estar enamorados, por ejemplo, ¿no? Tenían una buena oportunidad para salir adelante, una buena posibilidad, no sé, para poder estudiar, por ejemplo. Pero por el amor, que el Señor dice que no hay que despertar el amor antes de que no sea tiempo, porque hay un tiempo para despertarlo, hay otro que no. Si usted despierta el amor en el tiempo en que no debe despertarlo, eso va a tener unas consecuencias. A veces una pérdida de oportunidades, pero a veces también una pérdida de madurez en el corazón, de recibir lo correcto dentro del alma. Aún la oportunidad de recibir aún bendición de parte del Señor. Porque como hemos visto en otras ocasiones, el Señor, por ejemplo, bendice la limpieza, la pureza. El Señor lo bendice mucho. De una manera especial. Para Él es agradable la limpieza y la pureza. Pero el necio no reconoce que se ha equivocado. Ahora, si alguien no ha aprovechado eso, pues delante del Señor puede acercarse y pedir perdón y arrepentirse. Y el Señor puede restaurar. ¿Pero qué sucede? Pero pues el necio, como no reconoce, él no está dispuesto a asumir su propia responsabilidad. Por eso aquí dice, ¿no? En la parte B, recuerden, estamos leyendo Proverbios capítulo 19, versículo 3. Dice el versículo 3 en la segunda parte. Dice, y después se enoja con el Señor. O sea, completo dice, la gente arruina su vida por su propia necedad. La gente arruina su vida por su propia necedad. Y después se enoja con el Señor.
Eso es, oiga, esos versículos es tan tremendo. Cuando yo lo leí hace unos días, yo lo había leído muchas veces, pero en esta versión no, o no recuerdo, pues. Pero hace unos días que leí este versículo, uy, Señor, qué tremendo ese versículo. Qué real, Señor. Tu palabra es, mire, la palabra del Señor es tan tremenda. La palabra del Señor es como un bisturí, como una aguja que va al punto exacto ahí donde tiene que entrar a partir, a penetrar. Por eso dice la palabra en Hebreos que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. ¿No? Es eficaz, o sea, hace lo que tiene que hacer. Penetra, llega allá hasta las coyunturas, hasta los tuétanos y divide, dice la palabra. Divide lo más profundo, el alma, el espíritu. Ella divide la palabra. No divide para traer división, sino que divide para tocar, para llegar al meollo del asunto, al punto clave. Y este es uno de los versículos que toca el punto clave. La gente, dice, arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Han tomado las decisiones que quisieron tomar. Tomaron las decisiones que les parecía. Y ahora sí, lo chistoso, viene el enojo contra Dios, como si Él tuviera la culpa. Pero ellos creen que sí, Dios tiene la culpa. Por eso lo culpan al Señor. Ellos intentan, por lo menos. Yo digo que intentan porque no es cierto. Por eso ellos intentan culpar a Dios. ¿De qué? De que la ruina de sus vidas. Es que eso es Dios que arruinó mi vida. Desde que yo llegué a la iglesia sí que me ha ido mal. Yo he escuchado eso. Antes, cuando yo era borracho o borracha, cuando yo hacía lo que yo quería, ¿cómo me iba de bien? Y yo no sé, llegué a la iglesia y comenzó a irme todo mal, todo mal, todo mal. Nada funciona. Y usted no vaya a creer que eso es cierto. ¿Por qué razón? Porque es una mentira. Porque cada uno ha arruinado su vida por su necedad, por lo que ha escogido. Nada tiene que ver el Señor. Nada tiene que ver el Señor en eso. Porque muchas veces aún en el amor del Señor Él ha querido corregirnos. Porque nos hemos equivocado. Yo me he equivocado también. Pero muchas veces, aunque me he equivocado, he sentido la disciplina del Señor, pero también he sentido el amor del Señor a través de la corrección. Corrección amorosa unas veces de parte del Señor. Y otra vez una corrección un poco más fuerte. Porque para arruinar la vida se necesita ser muy necio. En algunas versiones dicen tonto. Ya para arruinar completa la vida, mente la vida, ya es que hay que ser muy tapado, pues. ¿No? Claro que sí. Por eso las personas necias o insensatas no tienen paz con Dios, ¿no? No tienen paz con el Señor porque casi siempre están enfurecidos con Dios, enojados con el Señor. Y si es de orar, ahí le caen al Señor y no tienen problema en atribuirle culpa al Señor de sus decisiones. Y hasta el punto en que otros también están amargados. Su vida de fe, si creen algo en el Señor, se caracteriza esa poquita fe que tienen por ser una fe amarga, ¿no? Porque dicen, no, el Señor fue el que me hizo esto. Porque fue Dios el que no me ayudó. Pero no se dan cuenta que las torceduras de las decisiones, porque hay gente que es bien retorcida, o sea, han escogido tan mal que todo es retorcido en lo que piensan, en lo que sienten, en lo que deciden. Y hay amargura entonces en su corazón en contra del Señor. No, Dios ya no les agrada, ya Dios no, no, lo aman, no, les fastidia, lo odian.
Por eso en el mundo hay tanta gente con amargura en contra de Dios, ¿no? Una cosa casi que característica de los ateos o de las ateas es eso, contra el Señor, amargado. Casi siempre los ateos tienen el mismo argumento. Si Dios es Dios, ¿por qué el hambre en la tierra? Si Dios es Dios, ¿por qué el coronavirus? Si Dios es Dios, ¿por qué tanta necesidad en la tierra? Si Dios es Dios, ¿por qué hay tanta gente que muere en la tierra? Y son amargados por eso. Y nosotros conocemos la respuesta. La estamos estudiando ahora. La gente hace su camino. Hay sociedades completas que han escogido sus propios caminos, que han tomado decisiones. Luego, ¿cómo van a echar la culpa al Señor? ¿El Señor por su maldad ha permitido pobreza en países porque Dios es malo? No, está equivocado. No es por eso. Muchos de esos países pobres han decidido encargar sus vidas a los ídolos. Por ejemplo, Haití es un país donde la brujería, el vudú es casi que la religión oficial en esa tierra. Y entonces ellos han escogido, pero no son todos. Bueno, sí, yo sé que no son todos, pero sí son sus dirigentes. Y han escogido por generaciones eso, y entonces, ¿cómo echar la culpa a Dios? Porque el que se dedica a ese tipo de prácticas espirituales le está diciendo al Señor, mira, a mí no me agradas tú. Yo prefiero a Satanás que dirija mi vida, no tú, Señor. Y listo. Eso le están diciendo a Dios. Entonces, bueno, cada uno escoge sus caminos. Cada uno escoge lo que quiere hacer. Entonces, es una insensatez echarle la culpa al Señor por lo malo que ha pasado. Porque el Señor, en el Señor no hay planes malvados para ti. O sea, entendamos algo. Usted y yo realmente somos poca cosa. Somos muy pequeños. Usted y yo somos insignificantes, muy, muy pequeños. Como para que el Señor nos la tenga montada. Como para que el Señor esté todos los días pensando en qué maldad le va a hacer a usted. No, no es así. Somos muy insignificantes como para eso. Dice la palabra, Proverbios capítulo 15, versículo 22, NBI. Proverbios capítulo 15, versículo 22. Dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Por supuesto. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Pero cuando el consejo abunda, los planes prosperan. Nosotros debemos buscar tener el consejo de Dios. ¿Usted quiere que sus planes prosperen? Busque el consejo del Señor. No sea tan autosuficiente. Busque el consejo de Dios. Busque la ayuda, la dirección del Señor, el consejo sabio. Búsquelo. Porque aquí es claro, dice, los planes fracasan cuando falta el consejo. Y es tan tremendo que mire, en la tierra hubieron, muchos imperios. Por ejemplo, el Imperio Romano fue poderoso por muchos siglos, casi 10 siglos. Fue poderoso el Imperio Romano. Y fracasó. Por la autosuficiencia de sus gobernantes. A medida que vieron que las cosas iban bien, que prosperaban, que el imperio era poderoso, que conquistaban nuevas tierras, en la medida en que eso fue sucediendo, también se fueron siendo engañados en su corazón y en su alma, ¿no? Y llegó el declive de los imperios. Todos los imperios les sucedió eso. El imperio persa tuvo un momento de luz, la época dorada que le llaman.
Pero luego vino el declive, la caída. Y mucha de esa caída está marcada por la inmoralidad, por sentirse sobrados y por supuesto porque no tuvieron en cuenta al Señor nunca. ¿Cuántos imperios ha escuchado usted? La época dorada, dice, del imperio persa, de los incas, ha escuchado. En su tiempo dorado, su época dorada, construyeron, hicieron avances en no sé qué, en el calendario, en las matemáticas, en la escritura, en la arquitectura, bueno, en fin. Pero ¿qué pasó? Que ya no existen, ya no están. Porque cayeron. ¿Y por qué cayeron? Porque cuando el hombre se exalta, cuando el hombre, así como en la Torre de Babel, cuando el hombre llega y construye las cosas más grandes y todo eso, el corazón del hombre comienza a perderse. Y como le falta el consejo de Dios, entonces el hombre aplica solo el consejo de los seres humanos. Y nosotros, le digo, o sea, como seres humanos, como raza humana, se ha conseguido cosas, ¿sí? En muchas áreas impresionante, pero ha caído. Los grandes países aún están en muchos puntos, en muchas áreas están mal. ¿Por qué razón? Porque han caído. Porque por más bueno que sea el consejo humano, van a traer dificultades. No hay un solo imperio que permanezca en este momento. De los grandes imperios que vivieron por siglos, ya no existe. Quedaron las ruinas solamente. Pero Santiago capítulo 1 versículo 22 dice, Santiago capítulo 1 versículo 22 dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos, por supuesto. O sea, en otras palabras, hay que ser hacedores de la palabra. Y no solamente oidores olvidadizos, dice la Reina Valera. Aquí Santiago dice, pero no es suficiente con oír, con solo oír el mensaje del Señor. No es suficiente, no es que yo voy a la iglesia, yo escucho los domingos, y los martes, o los jueves, o los miércoles, yo escucho las transmisiones, o los sábados. Está bueno, muy bien, pero no es suficiente solo con que oigas la predicación. No, no es suficiente con eso. Dice, hay que obedecer lo que se escucha. Para que usted no termine echando la culpa al Señor o a alguien más en su vida por su fracaso. Si usted está escuchando esta predicación, obedezca lo que el Señor le dice. No solo escuche, obedezca. No solamente oiga, haga lo que se está escuchando. Porque si no se está engañando. Si alguien solamente escucha la palabra y la escucha y no la hace, no está haciendo nada. Porque la palabra de Dios es algo práctico. Hay mucha gente que escucha la palabra o escucha algún versículo y dice, ay, tan lindo ese versículo. Ay, tan bonito ese verso de la palabra o versículo, tan bonito ese pasaje. Ay, tan bonito lo que Dios dice, ay, tan bonito, pero no pasan de que sea bonito. Sí, está bien, sí es cierto que bonita, la palabra de Dios es bonita, pero bueno, hay que hacer lo que dice ahí. A mí muchas veces me dicen, no, tan bonita la predicación. Bueno, pero ojalá hagas lo que estás escuchando. Tan bonito que estuvo el tema hoy. Sí, bueno, muy bien, pero esfuérzate por hacer lo que escuchaste. ¿Por qué? Porque si no va a venir el fracaso, posiblemente. Por eso puede venir la ruina. La gente arruina su vida por su propia necedad. Y luego o después se enoja con el Señor. Hay gente creyente que están muy enojados con el Señor. Uy, están enojadísimos por lo que ellos creen que Dios les ha hecho. ¿Cuál maldad ha hecho el Señor? Sería una buena pregunta. ¿Qué mal te hizo el Señor? ¿Mm? ¿Qué de malo te ha hecho Dios?
No, que yo nací, porque la vida la otorga el Señor, que yo nací en una familia pobre. ¿Y qué tiene? Que teníamos necesidades. ¿Y qué tiene? ¿Y acaso no son oportunidades con el Señor aún esas necesidades? Cuando nosotros vemos que cuando el pueblo de Israel tenía dificultades grandes, así misma fue la respuesta del Señor, poderosa, grande. Cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel llegó a la orilla ahí del mar y el faraón con sus soldados estaba atrás de ellos. Tremendo problema. ¿Y cómo fue la respuesta del Señor? Tremenda también. Ahí les abrió el mar rojo para que pasen y caminen. Entonces, ¿qué daño te ha hecho el Señor? No que me hizo mujer y yo quería ser hombre. Hombre, que los hombres tienen más oportunidades. No, no es cierto. Es mentira, eso es un cuento feminista de las feminazis. No es cierto. Entonces, ¿qué malo ha hecho el Señor? Nada. ¿Qué me hizo gordo, gorda, flaco, flaca? No, eso no, el Señor no lo ha hecho. Y si es así, pues bueno, que esté contento con lo que tiene, con lo que es y listo. Y usted puede vivir su vida y disfrutarla. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué daño te ha hecho el Señor? La respuesta es ninguna. Realmente el Señor no nos ha hecho ningún daño. Si hay algún daño tenemos en nuestra vida, nos lo hemos buscado nosotros mismos. O nuestros padres, pues, nos heredaron esa dificultad. Pero aún así, en el Señor, dice la Biblia que Él hace cosas nuevas. Por eso la palabra está tan llena del consejo de Dios, para que nosotros vivamos bien. Para que estemos gozosos con lo que tenemos ahora. Para que amemos lo que tenemos ahora. Para que tengamos tranquilidad con lo que tenemos ahora. Porque sabemos que contamos con un Dios sumamente poderoso, porque sabemos que contamos con un Dios maravilloso que nos ama, que nos da una nueva oportunidad, que está al lado nuestro, porque Él no está lejos por allá y si lo llamamos a las 2 semanas viene, no, Él está ahí al instante para el que tiene fe y para el que se humilla, para el que se humilla, para el que tiene sed. Por eso dice la palabra que es bienaventurado, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, es hambre y sed del Señor. Tienen hambre porque lo anhelan, porque lo necesitan, porque necesitan su consejo, porque necesitan su palabra, su cuidado, necesitan su amor, lo necesitan del Señor. Ellos son bienaventurados, porque el Señor está dispuesto para bendecirnos. Esa es la verdad. Entonces, nada de culpas al Señor. Que esto es culpa de Dios, que es culpa de la iglesia. No, no es culpa del Señor ni de la iglesia. Que es culpa del pastor. Aunque no somos perfectos, pero nos hemos esforzado por hacer las cosas bien. La culpa es de cada uno, por su propia necedad. Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por las ofrendas, Señor, de tus hijos, de tus hijas, Señor, por los tributos que cada uno quiere presentar delante de ti. Dice la palabra que no debemos presentarnos con las manos vacías, oh Señor. De lo que hemos recibido te damos, oh Señor. Por eso recibe estas ofrendas, esos tributos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, te damos, Señor. Porque tú nos hablas, porque tú nos enseñas, Señor, porque tú nos bendices con tu palabra, Señor. Oh, precioso Dios, manifiéstate, muévete, Señor. Poderoso, Señor, poderoso. Oh, adora al Señor, adórale. Adora al Señor, adórale. Oh,
porque no es justo echarle la culpa al Señor. O no es justo. Si has tenido momentos en los cuales has culpado al Señor por lo que te ha sucedido, arrepiéntete. Dile, Señor, perdóname por mi necedad, Señor. Perdóname porque he sido yo con mis decisiones, porque he ido labrando todo esto, Señor. Pide perdón al Señor. Y sigue orando, insiste. No, que ya llevo tiempo y el Señor no me ha respondido. ¿Hace cuánto tiempo es? No, que ya llevo 1 mes, 2 meses, pero mira, años hiciste lo que querías. ¿Cómo pretendes? Si Dios, como hemos visto, es un Dios de principios, amoroso, poderoso, sigue humillándote mejor. Humíllate. A su tiempo cosecharás lo que necesitas. Busca al Señor. Pero no lo busques solamente por lo que Él puede darte. Búscalo por lo que Él es, por su santidad, por su hermosura, por su belleza. Más, Señor. Más, Señor, más. Espíritu precioso, muévete. Espíritu precioso, manifiéstate, Señor. Más gracia, Señor, más gracia. Más, oh Dios, más de ti, Señor. Más, Señor, de tu presencia y tu amor, Señor. Sopla Espíritu Santo. Llena a estos hijos e hijas, Señor. Llena a estos hijos e hijas. Llénales, Señor, con todo bien, Señor. Más Espíritu precioso, Señor. Oh, desciende, Señor. Oh, toca, bendice, Señor, más. Ora. Oh, Jesús, Señor Jesús. Precioso, Señor Jesús. Oh, precioso, Señor Jesucristo. Deja que te llene, déjalo. Oh, precioso, Señor Jesucristo. Precioso, hermoso eres tú, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Precioso. Tan hermoso. Oh, tanta gracia hay en ti, Señor. Tanta gracia. Más, Señor, más. Más gracia. Oh, bendito sea tu nombre, díselo. Oh, más, Señor. Qué hermoso eres, Señor mío y Dios mío. Oh, cierra tus ojos y adórale. Oh, cierra tus ojos, ciérralos. Oh, entra en su presencia con regocijo, con acciones de gracias, dice la palabra. Oh, gracias, Señor, por tu voluntad. Es buena, es agradable, es perfecta. Gracias, Señor, por tu voluntad. Más, bendice. Más de tu misericordia y tu favor, Señor. Más. Oh, tu nombre es hermoso, Señor. Oh, porque es precioso. Nuestro Dios es precioso. Nuestro Dios es hermoso. Nuestro Dios, no hay nadie como Él. Oh, no hay nada como su nombre. No hay nadie más poderoso que Él. No existe. Porque Él lo es todo. Oh, cuán grande eres, hermoso, Señor. Cuán precioso eres, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Oh, canta. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro, díselo. Oh, que el oro. Nuevamente, dile, tu nombre, oh Dios, es puro y santo, díselo. Tu nombre, oh Dios, es puro y es santo. Oh,
más y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro, díselo. Hombre, oh Dios, porque el nombre del Señor manifiesta lo que Él es, lo que Él hace. Por eso dice la palabra que Él es el buen pastor, que nos pastorea, nos conforta, nos bendice, nos lleva a delicados pastos. Dile, bendito sea tu nombre, díselo. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, díselo. Por eso su nombre también es el Mesías, el Cristo, el Mesías, el que nos rescató nuestra vida de la muerte. Por eso su nombre es santo, por eso su nombre es bendito. Reconoce la bendición, lo precioso, el poder que hay en su nombre. O sea, su nombre, Jesús, Yeshua, el Salvador entre nosotros. Más, Señor, más. Sigue adorando. Mi Dios. Y mi Dios. Bendito, díselo nuevamente. Bendito sea. Gózate en el Señor. Disfruta de su presencia. Ahí donde estás. Ahí donde estás. Llega la presencia del Señor. Más bendito sea tu nombre, díselo. Bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Y mi Dios. Bendito sea tu nombre, díselo una vez más. Bendito sea, grande Señor. Disfruta el nombre del Señor. Alégrate. En el nombre del Señor, alégrate. Disfruta pronunciarlo. Jesucristo, disfruta su nombre. Jesús, disfruta su nombre. Señor, dilo con alegría, con gozo. Mi Señor, mi Dios, díselo. Disfruta de su nombre, de su presencia más. Bendito sea tu nombre, tu nombre, mi Señor y mi Dios, Señor y mi Dios, más Señor, adórame, bendito, bendito. Bendito sea tu nombre. Precioso Señor, precioso. Bendito sea tu nombre. Mi Señor y mi Dios. Mi Señor. Pasa sanando, Señor. Pasa restaurando, Señor. Que tu mano poderosa. Tu mano poderosa, adora, adora, ora en lenguas, ora en lenguas, ora en lenguas. Que su mano poderosa desciende ahí donde estás. Que su Santo Espíritu te toque ahí donde te encuentras. Ven, Espíritu Santo, desciende, desciende, poderoso, precioso, Señor. Más, mi Señor. Gracias, Señor, te damos. Muchas gracias. Gracias te damos, precioso Señor, por esta oportunidad que nos diste, que nos das para alabarte, para bendecirte, Señor. Gracias, Señor. Quiero pedirte que me permitas bendecir a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Les bendigo sus vidas, les cubro con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Declaro una bendición abundante sobre ustedes.
sus familias, sus trabajos, sus bienes. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.